Yurbi López. Y quisiéramos saber cómo nació este proyecto que lleva 7 años en todo el Perú. Muchas gracias a Perú Joven TV. Bueno, Melodía del Canto es un proyecto mío, es un programa propio mío. Yo en la conducción ya llevo 9 años, ya casi 10 años. Yo trabajaba en otros canales, pero un día se me ocurrió y dije, ¿por qué no tengo mi propio programa? De repente será difícil, pero algún día florecerá, ¿no? Y así iniciamos, uy, si ustedes vieran los inicios se van a sorprender, pero el crecimiento que ha habido en el programa hasta ahora ha sido abismal, porque ahora ya salimos en la señal abierta, tenemos redes que nos pueden ver en Melodía del Canto, estamos en Cajamarca, muy pronto cruzamos frontera como programa también, así que hemos tenido bastante un crecimiento este año. Bueno, y es el motivo que hoy estamos celebrando el aniversario. Quisiéramos saber en qué canales están. Nosotros estamos a través de la señal abierta de Nativa, ¿no? En el 20.3 o 18.1, todos los sábados lo pueden ver de 7 a 8 de la mañana. Toda esta programación de hoy también va a ser emitida ahí. Nos pueden ver también en Movistar, en Claro, Ves Cable, DirecTV, Cable Más, y en las redes sociales que sigan nuestras páginas. Es una página bastante que tiene una multitud de seguidores. Tenemos 2.4 millones de seguidores. Entonces síganos ahí, por favor. Un hito más para llegar a los 3 millones. Entonces es el motivo pues que nosotros seguimos impulsando. Ya los canales también están apostando por nosotros. En Cajamarca también estamos a través de Turbomix TV, uno de los canales más sintonizados. Entonces, y a nivel nacional prácticamente ahorita, aparte de la red, tú sabes que la red es lo que lidera, ¿no? Es fuerte. Entonces, pero aparte de eso también tenemos sintonía a través del canal de Nativo, también de Turbomix, ¿no? En serio, me alegra saber eso como peruana o como provinciana también que soy. Me alegra saber que ya estamos llegando a varios canales y ya muy pronto internacional. Así es, estamos programando para este 2025 algo bonito fuera de Perú. Esperemos que se concrete y bueno, como la buena vibra, yo solo espero disfrutar este día porque de verdad me emociona, como digo, bastante porque la gente está llegando, se va llenando ya local. Yo digo, aunque sea mitad que yo venga ya para ver mi suficiente, pero no veo que las cosas se van dando de manera diferente. Solo decir gracias a mi familia, a Dios, a la gente que me apoyó, a mis padrinos, a los empresarios, a los artistas, a todos, a ustedes también como medios, porque también ustedes sale la entrevista, tú sabes que ya en este caso quizá personas que no nos conocían, no nos han visto, ya no van a ver a través de su canal, ¿no? Así que un beso gigante para toda la gente de Perú Joven TV. ¿Y de qué parte del Perú eres? Yo soy norteña, desde Patasta y Abamba, La Libertad. ¿Cómo es tu pueblo? ¿Cómo es tu pueblo? A ver, descríbenos un poquito. Mi pueblo, este tipo de tradiciones no se da en mi pueblo. Mi pueblo es otro tipo de tradiciones, pero es un pueblito chiquito donde viven pocas familias, te comento, 300, 400 personas nada más. Y bueno, pues, pero sin embargo, se da de una manera muy bonita cada fiesta también. Ahí es, por decirlo, guares, más que todo son danzas típicas que se dan allá, ¿no? Lo que se conserva día y se practica día a día. ¿Y dónde radicas actualmente? Aquí en Lima, vivimos ya acá como 12 años en Lima y ya pues ya nos acostumbramos también, ¿no? ¿Y cómo fue tu primera vez para llegar acá a Lima? O sea, ¿cuál fue el motivo que te incentivó a entrar a la capital? Yo a Lima llego por mis hermanas, mi hermana mayor que es Vicky López, ella me trajo, me dijo, tienes que venirte para acá porque allá te vas a llenar de hijos, mejor vete para acá, ¿no? Y bueno, me vine acá, empecé a estudiar, yo también ya estoy a punto de terminar mi carrera de psicología, estoy ya en el último ciclo, entonces eso me incentivó de venir de repente a estudiar, pero esto de la conducción se ha ido dando poco a poco, ya me he ido también preparando un poco más y aquí estamos. ¿En qué año pasó todo esto? Yo vengo más o menos en el 2010 a Lima. Sí, 2010. Acá ya estoy como 14 años prácticamente. ¿Cuál es tu primera impresión cuando llegaste acá a Lima? Mi primera impresión no fue nada fácil porque yo estaba acostumbrada a vivir con mis padres, nunca me había separado de ellos. Siempre hacíamos la cosa con mi mamá, donde va hasta fiesta me iba con mi mamá.
Y ya cuando vine acá se me complicó un poquito los 3 primeros meses, pero después ya me fui adaptando, más que todo la gana de querer salir adelante de una persona te incentiva y bueno, pues aquí estamos celebrando el programa, su aniversario de la mejor manera, el mejor local como es Complejo Santa Rosa. Quisiéramos saber quién o quiénes está organizando este hermoso evento celebrando las tradiciones y costumbres. Esta vez está organizando Multimarca Palca Producciones. Señor Edwin es el encargado de toda esta organización. Te cuento que ha sido un dolor de cabeza, pero bueno, aquí estamos. Está muy bonito, la gente está llegando, la gente está acercándose. Creo que esto nos puede dar también una visión de que está reflejando y valorando sus tradiciones, sus costumbres. Y bueno, aprovecho tus medios para agradecer al señor Edwin de la Cruz, a la señora Yolanda, a todo su equipo, a mi equipo de trabajo de Melodía que también han trabajado inalcanzable para esto, por darnos siempre ese respaldo. Obviamente yo soy la imagen de repente la que conduzco el programa, pero ellos también siempre son el soporte de cada trabajo que se hace, ¿no? Así que la empresa de Multimarca Palca, ellos son pues los encargados de poder llevar. Está bonito, para que me gusta bastante. Muchas gracias más bien por venir para poder cubrir también un poquito el evento, el espectáculo, un espectáculo tradicional que gusta muchísimo en el sur y ahora pues el norte también. Por aquí tengo a mis padrinos del norte, son de Ancash, de Cajamarca, La Libertad, se han venido precisamente para acompañarme, ¿no? ¿Cuál es tu próximo evento? De acá nos preparamos para este mismo local, para su aniversario de Panetón de Palca. Ya tenemos los panetones aquí. Vamos a hacer en el mes de noviembre, fines de noviembre si no me equivoco. Y bueno, pues esto, preparándonos así para que salga bonito. Así que ahí estaremos de retorno en este local. Muchas gracias a ti por esta bonita entrevista y bueno, disfruten del show, por favor, ¿ah?